Buenos días. Por favor, me confirman que se escucha óptimamente. Sí, Se escucha, profesor. Buenos días, buenos días. Muchas gracias entonces. A ver, jóvenes, empezamos una nueva semana, ya siempre un poquito recordando, ¿no? Cómo ha sido el proceso que hemos venido siguiendo. Y ahí obviamente la idea es que sepamos, ¿no? La primera semana supimos qué es la filosofía. Supimos cuáles son las características de la actitud filosófica, supimos también cuáles son las principales disciplinas. También pudimos indagar sobre lo que es el tema de... Voy a apagar la cámara porque creo que está consumiendo, porque se paró por un ratito, ya para que no, a veces la cámara genera de que haya mucho uso de banda ancha. Ya, así que voy a apagar la cámara y vamos a seguir con la parte de la diapositiva. Gracias. Lo que les decía era de que tenemos que más o menos encontrar una racionalidad, ¿no? Si la filosofía es el uso de la razón, podemos rastrear una cierta racionalidad en los postulados de los filósofos. Incluso podemos rastrear cierta racionalidad, cierta orden, digámoslo así, en lo que puede ser el planteamiento de los filósofos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada veíamos, después de saber qué es la filosofía, qué es la actitud filosófica, cuáles son las disciplinas filosóficas, cuáles son las características de la filosofía, veíamos la filosofía antigua. Ahora, vemos, y de repente algunos se pregunta, pero profesor, ¿cómo nos hemos pasado de la filosofía antigua a la filosofía moderna? Ahí falta algo, ¿no? Ahí falta lo que sería el tema de una filosofía medieval. ¿Y por qué no lo tocamos? Bueno, acá hay una polémica, ¿no? O sea, se ha decidido, digamos, no tocarlo, porque muchas personas consideran que la filosofía medieval es una filosofía oscura. ¿Por qué oscura? Porque muchos se ha considerado de que esta filosofía medieval ponía por delante la fe sobre la razón. Entonces, al poner por delante la fe sobre la razón ya no cumple esa función, la filosofía, mejor dicho, ya no cumple esa función de utilizar la razón. Segundo, la fe, por ejemplo, con Santo Tomás, te decía y cambiaba un poquito lo que hemos estado conversando en filosofía, ¿no? Él te decía que debes creer para entender. Es decir, primero hay que creer en Dios, en la iglesia, en lo que son los postulados católicos, y recién de ahí debes tú considerar la posibilidad de que realmente puedas tú decir que Dios existe. O sea, parte al revés, o sea, parte de la finalidad, y la filosofía serviría para justificar la existencia de Dios. Y ya habíamos dicho anteriormente que la filosofía es crítica, ¿no? Que la filosofía es una disciplina que exige ser crítico. Entonces, si yo creo lo que dice la Biblia, si yo creo lo que dice Dios, ya no estoy siendo crítico. Entonces, por esas razones principalmente se ha omitido el uso de la filosofía moderna, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso, como una suerte de elementos un poquito generales, recordemos que en la filosofía medieval, obviamente, si decimos lo que estamos diciendo que es muy apegada a la religión, los principales filósofos serían Santo Tomás y San Agustín, ¿no? Y miren, ¿no? Que justamente tienen esa categoría de santo, ¿no? Santo Tomás, San Agustín. ¿Y por qué? Porque Santo Tomás de San Agustín tiene la característica de haber puesto por delante el tema de Dios. Por ejemplo, ¿no? A San Agustín se le considera lo que sería el padre de la patrística. ¿Por qué? Porque es el padre de la iglesia, ¿no? Gracias a San Agustín es que tenemos un poco esa idea de cielo, esa idea de paraíso, esa idea de una ciudad de Dios, ¿no? Y como habrán podido rastrear, él es un neoplatónico. ¿Por qué? Porque esta idea de el mundo sensible y el mundo de las ideas, San Agustín la convierte en lo que sería el mundo de los hombres y el mundo de Dios. De tal manera que lo eterno, lo permanente, lo perfecto está en el mundo de Dios. Y lo pecador, lo pecaminoso, lo que nos lleva al pecado está en el mundo de los hombres, es decir, el cuerpo. También toma la idea de la inmortalidad del alma y empieza a justificar cómo es que existe este tema de Dios y el tema de la reencarnación, el tema del alma y cómo el alma sobrevive al cuerpo, ¿no? Santo Tomás es considerado lo que podríamos llamar un
neo-aristotélico. Ya también él utiliza, ¿no?, las famosas causas, las famosas cuatro causas que vimos la semana pasada de Aristóteles, para justificar la existencia de Dios. Él también es una persona que de alguna manera se dedicaba a revisar bastante los documentos de la iglesia, ¿no? Y a partir de eso trataba de que toda persona que quiera introducirse en la religión, que quiera ser católico, tenía que conocer, por ejemplo, la Biblia, tenía que conocer, por ejemplo, los documentos relacionados con Dios, ¿no? Para que justamente, conociendo los documentos, saber cómo actuar. Recuerdan que decíamos, ¿no? En el caso de repente de Sócrates, que uno conocía por sí mismo, en este caso el conocimiento está principalmente en los documentos religiosos. Entonces, la filosofía medieval tiene esa característica, ¿no? Esa característica de realmente poner por delante la idea de Dios, poner por delante la idea de todo lo que se puede hacer en función de elementos que nos permitan realmente poder consolidar, ¿no?, lo que es el tema de la idea de una religión católica. Luego de la filosofía medieval, ustedes también de repente recordarán por las películas, ¿no? Recordarán por todo lo que a veces se ve, está muy relacionada con lo que es el tema del Imperio Romano. El Imperio Romano con Roma, ¿no? Con Roma. Entonces, eso genera de que la filosofía medieval se extienda, ¿no? Por gran parte de Europa y que incluso llegue luego a la parte a las Américas, ¿no? Cuando ya llega el tema de la conquista. Y en el caso de Renacimiento y el humanismo, lo que podríamos decir es que después de la filosofía medieval hay un tránsito, hay un periodo de tránsito entre la filosofía medieval y la moderna. Ese periodo de tránsito se llama Renacimiento y humanismo. ¿Por qué le llamamos Renacimiento? Miren que es renacer, o sea, significa que ya había nacido, había muerto y vuelve a nacer. ¿En qué consiste este renacimiento? Lo que plantea esta filosofía es que esta visión es que en el Renacimiento los filósofos vuelven a los clásicos. O sea, se dan cuenta que de repente si siguen filosofando a partir de la postura de la religión católica, a partir de la postura de la filosofía medieval, van a estar sometiendo a la filosofía y deciden volver a Platón, deciden volver a Aristóteles, deciden volver a la grandeza griega, ¿no? Deciden volver a tener una reflexión de esa manera pura. Entonces, con el Renacimiento ya hay esa intención de que la razón pueda realmente tener en consideración una construcción humana del mundo. Ahí, por ejemplo, tenemos al famoso Bacon, a Tomás Moro, a lo que podría ser Campanella. ¿Por qué de repente mencionamos a ellos? Porque, por ejemplo, Tomás Moro, en su libro Utopía, libro muy bonito, muy chiquito que lo pueden leer, él planteaba cómo sería una sociedad perfecta. O sea, la razón es capaz de construir una sociedad perfecta, una sociedad en la que los miembros puedan realmente destacar en cualquier cosa que hagan, puedan realmente desarrollar su humanidad, puedan realmente ser unas personas que realmente podamos decir que han contribuido, ¿no?, con lo que puede ser el tema de la grandeza del ser humano. Entonces, ya es una confianza nuevamente en la razón, ¿no? El señor Tomás Moro se puso a pensar, ¿no? Y cómo debería ser la relación entre los hombres, y cómo debería ser la relación con el Estado, y cómo debería ser el tema de financiamiento de las cosas, y te da un recetario, ¿no?, de cómo debería ser eso en su libro Utopía, ¿no? Entonces, por eso hay un renacer, ¿no? Un renacer en la confianza de lo que sería el tema de la razón como guía del actuar del hombre. Y el humanismo es porque el hombre se vuelve el centro. O sea, ya, recuerden, si escucharon, estuvieron atentos a lo que decíamos, en la etapa medieval, el centro era Dios. Era Dios, 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 todo lo importante era Dios. El hombre era una criatura de Dios. Pero con el humanismo, el hombre vuelve a ser el centro. ¿Cómo así? Igualito, ¿no? El hombre empieza a darse cuenta de que él tiene que preocuparse por sus facultades. Él tiene que darse cuenta de que él debe construir un mundo en el cual él se sienta cómodo. Y ahí viene la famosa frase de Bacon, ¿no? Saber es poder, ¿no? O sea, él se da cuenta de que si uno empieza a descubrir ciertos mecanismos que pueden funcionar en la naturaleza, él es capaz de dominar el mundo. Entonces el humanismo ya empieza a tener esa visión de que el hombre es la cima con C, la cima, la cúspide de lo que son los seres vivientes en la tierra. Entonces, si el hombre es la cima de lo que son los seres vivientes, el hombre de alguna manera tiene la potestad de ejercer dominio sobre ellos. Ejemplo, ¿no? El hombre tiene la potestad de comer cualquier animal de los que están en la tierra. No, pero pobre conejito.
yo soy hombre, soy más poderoso que el conejo, me lo como. No, pero el león es fuerte, yo soy hombre, el león tiene que someterse a mí. Si yo quiero construir mi casa donde está el león tiene que irse. Y si no, lo mato. No me interesa. Y ahí viene el tema de la naturaleza, ya no como un hombre parte de la naturaleza, es decir, yo soy parte de la naturaleza, ¿no? Yo soy parte de la naturaleza, porque al fin y al cabo yo miro al costado y hay árboles, miro al costado y hay perros, miro al costado y hay leones, entonces yo me siento parte de la naturaleza, pero el hombre empieza a salirse de la naturaleza y se empieza a encumbrar sobre ella, de tal manera que la naturaleza está hecha para someter, ¿no? Los intereses, ¿no? De todo lo que significa esta situación. Entonces, vuelve a confiarse en la filosofía, vuelve a confiarse en la razón, vuelve a ponerse el hombre como el ser que puede comprender el mundo, que puede hacer del mundo lo que quiera, y ahí es donde vienen las características de la filosofía moderna, ¿no? La primera, la independencia de la filosofía de la razón frente a la fe. Por ejemplo, muchos de los, aparentemente, para algunos puede ser una sorpresa, ¿no? Pero en realidad no lo es, ¿no? O sea, hay muchos filósofos que creen en Dios, en el Dios católico, en algún Dios, pero los filósofos se reconocen de que cuando están en su etapa de filosofar, tienen que mantener una independencia sobre él, tienen que mantener una independencia con él. ¿Por qué? Porque simplemente es la única forma en la que el hombre va a lograr realmente hacer del mundo lo que él quiere. O sea, si el hombre hubiese puesto a pensar, ¿no? Oye, pobre arbolito, es una creación de Dios, ¿no? ¿Cómo lo voy a tumbar? No tendríamos, hubiéramos tenido casas de madera, no hubiéramos tenido barcos, no hubiésemos tenido de repente el camino por el que pasa, que tuvimos que tumbar los árboles. O sea, ya la naturaleza se convirtió en un instrumento total, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo haga es independiente de la fe. Por eso surge esta idea, ¿no? Surge una nueva concepción de la naturaleza como un elemento a transformar. O sea, eso es algo que de repente no nos gusta mucho, ¿no? Porque queremos ser buenas personas, ¿no? Porque queremos de repente ser un poco conscientes, ¿no? Y ahí se pueden preguntar ustedes y después pueden preguntar también sobre esto, ¿no? Pero pónganse a pensar, ¿no? O sea, nuestras casas han estado donde antes eran las casas de las hormigas, donde antes eran las casas de los insectos, donde antes habían árboles, donde los árboles vivían palomas, y de alguna manera ese era su hábitat de ellos, y nosotros los invadimos sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de pena invadimos todo lo que es el territorio que en algún momento fue de un dominio natural, ¿no? De una suerte natural. ¿Y nos importa acaso? Más bien queremos seguir erradicándolas, ¿no? Aparecen hormigas en nuestra casa y las matamos. Nos ponemos a pensar, oye, pero las hormigas están antes que yo, ¿no? Ellas tienen derecho también a vivir, ¿no? Hay que buscar una forma de convivencia, no, no. Simplemente yo quiero mi casa aquí, aquí había un árbol, se tumba el árbol. Entonces, y esa es la manera que tenemos de ver el mundo, ¿no? Esa es la manera que tenemos de hacer las cosas. De repente muchos de ustedes están con la luz prendida, ¿no? Cuando no la deben utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos importa. No, pero date cuenta que con la luz está generando de alguna manera una contaminación. No interesa. Yo quiero la comodidad de la luz, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros deberíamos dormir, como seres humanos, deberíamos dormir máximo a las 7 de la noche. En verano ya a las 8. Porque es ilógico que alguien quiera hacer algo en la oscuridad. ¿Y qué quiere el hombre? La bombilla eléctrica. Para robarle horas al sueño, para robarle horas a la noche, con todos los problemas que puedan dar. Porque queremos, y cada vez más tarde, ¿no? Cada vez más tarde, cada vez más tarde, cada vez más tarde. No es lógico, pues. ¿Pero es por qué? Porque la naturaleza en realidad no nos importa, simplemente queremos nuestra comodidad. Por eso el hombre se concibe como un sujeto natural y racional. ¿Por qué es racional? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Porque es capaz de poder, con su mente, diseñar lo que quiere que esté en el mundo. Yo en este momento, con mi mente, quiero comer un pollo a la brasa. Pero si fuera en un hombre natural, tengo la posibilidad de agarrar un pollo, meterlo a un horno y que ese pollo se convierta en un pollo a la brasa. Entonces yo sé lo que voy a hacer con ello. Eso, por ejemplo, no lo puede hacer su animal. Un animal lo único que puede hacer es comerse el pollo, crudo, pero no lo puede cocinar.
no se da cuenta de eso, ¿no? Porque no tiene esa capacidad para poder realmente establecer ese cambio que pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces, vemos que la naturaleza y hombre tienen esas condiciones que de alguna manera pueden trabajarse. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema principal? Si podríamos decir algo sobre la filosofía medieval y nos preguntan cuál es el tema principal, sería Dios, ¿no? En la pregunta de repente por la filosofía antigua, de repente diríamos el tema de el hombre, ¿no? Porque el hombre, estábamos pensando, ¿no? El hombre es un ser virtuoso para Sócrates, el hombre es un ser de cuerpo y alma para Platón, el hombre también es de cuerpo y alma para Aristóteles, pero con la diferencia de la inmortalidad del alma. Hay un centro. De repente, cuando hablamos de los presocráticos, el centro eran los primeros principios, las primeras causas. En la filosofía moderna, el centro está en lo que es el conocimiento. Tiene lógica también, obviamente. Si yo digo que yo quiero transformar la naturaleza, para poderla transformar tengo que conocerla, pues. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que quiero tumbar un árbol, tengo que saber qué fuerza necesito para poder tumbar el árbol. Tengo que saber de repente cuál debe ser, tengo que saber también cómo crear una herramienta que me permite tumbar el árbol de manera más fácil. Imagínense, ¿no? Ustedes cuando, de manera primitiva, ¿no? Ustedes encuentran un árbol y quiero tumbarlo. De repente alguno empieza con una piedra a querer romperlo, no lo va a poder hacer. Luego viene de repente las sogas, ¿no? Las sogas, para jalar las sogas, 100 hombres, 200 hombres, hasta que de alguna manera pueda el árbol ceder. Pero de repente ya luego empezamos a utilizar elementos como las hachas, el conocimiento de que lo filudo puede permitir cortar con más facilidad, ¿no? El árbol es parte del conocimiento. Entonces, si yo quiero someter a la naturaleza, si yo quiero saber cómo cortar ese árbol, si yo quiero de repente saber cómo hacer que un avión vuele, si yo quiero de repente un objeto vuele, mejor dicho, ¿no? Si yo quiero de repente lograr cómo puedo hacer que una casa sea resistente a los temblores, yo tengo que conocer, pues. Pues tiene lógica, ¿no? Si confío en el hombre, si confío en la razón, si soy seguro que la razón es lo que va a permitir que el hombre pueda desarrollarse, ¿cuál es el correlato de todo ello? De que el conocimiento es el que va a producir desarrollo. Ahora, hay tres, hay tres posturas acerca del conocimiento. Esto lo vamos a ver también cuando veamos en unas 3 a 4 semanas, creo, la nociología. Por eso les digo de que es importante que vayamos por ahí teniendo los hitos, teniendo las columnas principales, para sobre eso erigir, ¿no? Todo lo que es el conocimiento que requerimos en filosofía, ¿no? Tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo, ¿ya? Eso tenemos como esos tres elementos que de alguna manera van a ser las tres principales escuelas, las tres principales corrientes que abordan el tema del conocimiento en la filosofía moderna. Y aquí nos encontramos primero con quien sería nuestro amigo René Descartes. Ya, René Descartes es el representante principal del racionalismo. Así como hablábamos del solo sé que nada sé, así como hablábamos del conoce de ti mismo, estoy seguro que todos alguna vez han escuchado el pienso, luego existo. Ya lo vamos a explicar, ¿no? Como dato histórico, como dato importante, ¿no? Podemos decir que René Descartes es el padre de la filosofía moderna. O sea, con él podemos decir que inicia lo que es la filosofía moderna. Y lo que él plantea es que la razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. Aquí hay dos cosas, ¿no? Acá hay dos cosas que aparecen. Cuando tenemos la palabra razón, el fundamento para lograr el conocimiento, tenemos claramente a Platón, ¿se acuerdan? Que Platón decía que también cuando uno quiere conocer, no tiene que ir a los sentidos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos de que Platón tenía que utilizar su razón, ¿no? Y la razón podía conocer las esencias en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces aquí tenemos un enganche, ¿no? Tenemos una similitud con Platón. La razón es el fundamento del conocimiento. Pero miren, ¿no? No dice la razón es el fundamento para lograr el conocimiento. Dice algo. Dice certeza. Y la certeza, al decir la certeza, ¿qué estamos diciendo? De que podemos confiar en el conocimiento que estamos percibiendo. O sea, es la manera en la que vamos a poder confiar que lo que estoy planteando se pueda realizar. Entonces,
es la única vía, la razón. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de eso? Porque lo cierto, la certeza, no es la verdad. O sea, la certeza no es la verdad, la certeza es lo que me muestra, en este caso, la razón sobre algo. Sobre algo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a contar vamos a ponernos a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que todos ustedes en este momento están vivos, están vivos. Entonces, sin necesidad de yo abrir su pecho y ver si su corazón está latiendo, yo tengo la certeza que su corazón está latiendo. ¿Requiero abrirles el pecho para ver que su corazón está latiendo? No. Simplemente yo, al saber que están vivos, tengo la certeza de que su corazón está latiendo. O sea, no requiero los sentidos para tener la certeza que ustedes están vivos, que su corazón está latiendo. Entonces, la certeza tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de poder afirmar algo que nos permita realmente tener el control de que estamos teniendo en consideración lo que vamos a ver. Ahora, digamos, postura de Descartes. Él, así como de repente Sócrates planteaba la mayéutica, ¿se acuerdan? Lo que hace Descartes es proponer un método que se llamaría la duda metódica. La duda metódica. ¿En qué consiste la duda metódica? La duda metódica consiste en no aceptar nada, absolutamente nada como verdadero o evidente. Eso es importante, ¿no? No aceptar nada como verdadero o evidente. Es decir, que no debemos considerar que algo es verdadero o evidente. Siempre hay que dudar. Ahora, ya habíamos visto lo dramático que puede significar el vivir en la duda. Recuerden ustedes de que es realmente duro, ¿no? Vivir en la duda. Por ejemplo, yo en este momento de repente podría dudar de que mi silla me va a aguantar. Y si dudo de eso, simplemente no me voy a sentar. De repente yo podría dudar, ¿no? De que la comida que me da mi mamá va a estar bien. Puedo pensar que está envenenada y simplemente no podría comer. Pero después de la duda metódica, que es un tránsito, viene un nuevo criterio de certidumbre, que es alcanzar la certeza. Ahí está la palabra clave, la certeza. No alcanzar necesariamente lo verdadero, pero sí alcanzar la certeza. Es decir, que con las evidencias que tengo, esto es lo que en este momento puedo afirmar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué tenemos en cuenta cuando logramos utilizar la certidumbre? Podemos superar el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval. ¿Qué quiere decir eso? De repente yo digo, ¿no? Dios creó el mundo. Y si yo le pregunto, ¿y tú cómo sabes eso? Yo diría, ¿qué diría? Eso lo dijo San Agustín. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? No estoy pensando por mí mismo, estoy dando una fuente. Entonces, pero el hombre tiene la capacidad de decir, oye, ¿realmente Dios creó el mundo? Y si realmente después de ese proceso yo llego a la certeza por mis evidencias que Dios creó el mundo, lo tomo como un conocimiento. Hasta que de repente haya otros conocimientos que de repente nieguen esa certeza. De repente, ¿no? Antes se pensaba, ¿no? El sol gira alrededor de la Tierra. Yo tengo que dudar, ¿no? Porque si yo hacía caso a eso, porque eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles, el sabio, decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, cuando preguntaban, oye, ¿cómo es el tema de la relación del Sol con la Tierra? No, el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Y cómo sabes eso? Porque Aristóteles lo dijo, de criterio de autoridad, pues. Entonces, alguien dirá, oye, hay que dudar de lo de Aristóteles, ¿no? De repente se ha equivocado, no es perfecto. Hay que dudar. Empezaron a buscar nuevas evidencias, nuevas características, y se han dado cuenta que obviamente ahora de que no funciona así. Entonces tenemos esta nueva certeza. Pero pudimos llegar a ella porque dudamos de lo que dice la autoridad. Era muy común que en este tiempo los humanistas dijeran, Platón lo dice, Aristóteles lo dice, los católicos digan, la Biblia lo dice, Dios lo dice. Entonces Descartes combatía eso, combatía esa característica.
Y su famosa frase, pienso, luego existo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan potente? Miren lo que dice por acá. Puedo dudar de todo, menos de que soy un sujeto que estoy dudando, pensando, y que por lo tanto existo. Es de repente para muchos un juego de palabras, una suerte de enunciados que nos hacen de repente pensar que todo lo que dice de repente es un poco inútil, confuso, o al menos un poco obtuso, ¿no? Pero detrás de esto algo muy importante que lo podemos graficar así, ¿no? Pónganse a pensar ustedes. A ver, este, en este momento de repente ustedes dudan, ¿no? ¿El profesor realmente estará haciendo la clase o ha apagado la cámara y ha puesto la clase de ayer que tuvo grabada para decir lo que está diciendo? Ahí empieza, ¿no? Tú tienes derecho a dudar y tú te das, y qué marca que tú sí existes, que tú estás dudando sobre el mundo. Tú puedes dudar si yo estoy aquí en este momento haciendo la clase. Tú puedes dudar incluso que si tú estás dormido, porque de repente tú estás dormido ahorita y estás soñando con la clase de filosofía, tanto te gusta el curso que estás teniendo un sueño realmente potente al soñar la clase de filosofía. Tú puedes dudar de repente si tu primo en este momento está vivo, de repente algo le pasó. Tú puedes dudar de repente si tu perro está envenenado. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras, puedes dudar de todo lo que tú quieras, pero tú no puedes dudar que tú estás dudando. Esa es, el primero pienso y después que pienso me doy cuenta de mi existencia. Si no, yo no me diera cuenta de mi existencia, ¿no? Si no, yo no me diera cuenta de mi... Yo tengo, para poder existir, primero tengo que pensar. Por eso es pienso, luego existo. Y esa para Descartes es lo que conoceríamos como una idea clara y distinta. ¿Qué quiere decir? Que es una idea inicial. Es la idea de la que debo de partir para concebir todo el conocimiento. O sea, yo en este momento decido ser un cartesiano, decido seguir a Descartes, entonces me pongo a dudar de todo, pero no puedo dudar que yo estoy dudando. Ahí empiezo, ese es mi punto de partida, ese es mi inicio. Y a partir de ahí, construir un conocimiento. Certero, no verdadero, certero. Luego, más adelante, alguien dudará de lo que yo digo, porque yo me convertiré en la autoridad, dudará de lo que yo digo y volverá a poner en epogé, en cuestionamiento, lo que se afirma. Y superará de repente nuevamente la postura o de repente se contradecirá y aparecerá un nuevo conocimiento. Entonces, no se alcanza la verdad, sino se alcanza la certeza. Se alcanza la certeza. ¿Ya? Miren, eso también tiene mucho que ver con lo que habíamos visto en la clase de la filosofía antigua, ¿no? Para Descartes existen tres tipos de ideas, tres clases de ideas. Están lo que serían las clases, las ideas que llamamos las ideas adventicias, las ideas facticias y las ideas innatas. Es decir, Descartes creía que cuando el niño nacía ya venía con ideas incorporadas en su pensamiento. ¿Cuáles son las ideas adventicias? Las ideas adventicias, o sea, son las que provienen de la experiencia sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que Descartes reconoce que en nuestro pensar hay ideas que se aprenden. O sea, no niega los sentidos, es algo que debemos tener también muy claro, ¿no? Así como decíamos que Platón no negaba el mundo existente, sino que decía que era un reflejo y que si se quería conocer, no deberíamos recurrir a él, entonces deberíamos recurrir a la razón. Descartes también no es que considere que solamente aprendemos con la razón. Él dice que obviamente un niño nace y de repente cuando un niño nace, ¿qué va a hacer? Va a darse cuenta de repente que le va a preguntar a su papá, ¿qué es eso? Y tú le vas a decir un perro. Y a partir de ese momento el niño sabe lo que es un perro. Esa es una idea adventicia. Es una idea. ¿Qué es eso? Es un caballo. Ya, correcto. ¿Qué es eso? Es un toro. Correcto. ¿Qué es eso? Es un hombre. Entonces ya sé que cree en mí lo que sería una idea adventicia.
me apropio de de esa figura de toro, de esa figura de caballo, de esa figura de hombre, y me la llevo conmigo. De tal manera que yo en este momento cierro los ojos y me estoy imaginando un toro, un caballo y una persona, con sus diferentes características, más chiquito, más grande, de repente el hombre blanco, el hombre negro, el hombre alto, el hombre bajo, pero me puedo imaginar sin necesidad de estar presente ante el toro, el caballo o la persona. Ahora, existen también las ideas facticias. ¿En qué consisten las ideas facticias? Son las ideas que son elaboradas por nosotros a partir de las ideas adventicias. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que existe un centauro? Es decir, un hombre mitad caballo, mitad hombre. Ah, un centauro existe porque existe la idea adventicia de caballo y existe la idea adventicia de hombre. Los junto, centauro. ¿Cómo es que existe la idea de sirena? Nunca ha estado en la realidad porque es una idea facticia. ¿Cómo así? Yo tengo la idea adventicia de pescado, yo tengo la idea adventicia de mujer, los junto, sirena. ¿Cómo es que existe de repente el caballo alado? Yo junto lo que es un caballo y junto lo que es una paloma. Y digo, a un caballo le pongo una paloma, le pongo alas y es un caballo alado. Entonces, pero no existen. Son ideas facticias. Yo las creo en función de lo que existe en las ideas adventicias. Y las ideas innatas son con las que nacemos. Ahora, ¿cuáles son las ideas innatas? La idea de perfección, la idea de infinito. ¿Cómo así? Es que, por ejemplo, ¿no? A ver, este, yo, por ejemplo, o sea, tenemos cierta capacidad, ¿no? Eso de repente no lo tomamos muy en cuenta, pero piensen en lo siguiente, ¿no? O sea, eh, ¿cómo es que yo puedo dividir el cuerpo humano, que es un solo cuerpo, es un solo organismo? El cuerpo humano es un solo organismo, está todo pegado, no está separado. Pero yo en mi mente lo puedo separar. Puedo separar brazos, piernas, extremidades, en este caso, tronco y cabeza. Y puedo separarme a mí ahorita e imaginarme que estoy separado. Y luego puedo volver a unirme y puedo imaginarme nuevamente unido. Ya no me imagino con la mano en la pierna, o sea, me imagino como realmente soy, es decir, con la idea de perfección, pues. Puedo imaginarme como soy. No solo eso, ¿no? Sino que también de repente puedo hacerlo más chiquito. Puedo imaginar mi brazo, mi antebrazo, mi mano, mis dedos. Puedo imaginarme mis dedos. Entonces, esa capacidad que tenemos, ¿no? Como para poder hacer esa concepción de la perfección, es innato. Ya entonces, tres clases de ideas: ideas adventicias, ideas facticias, ideas innatas. Luego vendría lo que son las clases de sustancias. ¿Te acuerdas de la palabra sustancia? ¿Te acuerdan que le había mencionado Aristóteles? La sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La sustancia es eso que permanecía, ¿no? Ahí tendríamos que tener en cuenta estos elementos. Eh, existen tres tipos de sustancia. La sustancia pensante, que es la res cogitans, la sustancia extensa, que es la res extensa, y la sustancia divina, que es Dios o res infinita. ¿Cuál es la sustancia pensante? El único atributo o esencia es el pensamiento. O sea, mi sustancia me permite a mí tener una parte pensante, que lo que yo hago es pensar. ¿Y qué es pensar? Cuando juzgo, cuando razono, cuando quiero, cuando imagino, cuando siento. Yo juzgo de repente que la presidenta está cometiendo algún tipo de omisión de información cuando nos cuenta sobre el Rolex. Juzgo, ¿no? Razono, ¿no? De repente razono de que ante un temblor no debo subir las escaleras, sino más bien debo bajarlas. No debo ir hacia la parte superior, no debo ir a hacia la parte inferior, ¿no? Razono de repente que debo tener cuidado al bajar, ¿no? Porque no puedo bajar corriendo porque el movimiento va a ser más complicado. No necesito correr para darme cuenta de eso, sino que mi razón ya funciona. Querer, ¿no? Quiero de repente ser universitario. Imaginar, ¿no? Me imagino de repente ya en el primer día de clases. Sentir, ¿no? De repente siento en este momento alegría de estar enseñando una clase.
O de repente siento aburrimiento desde la clase de filosofía, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que ver con la parte pensante nuestra, con la res cogitans. La sustancia extensa o res extensa ya tiene que ver con el cuerpo y la extensión. Sus modos son la figura y el movimiento y el reposo. Por ejemplo, ¿no? Yo de repente soy más gordito que tú de repente eres más alto que yo. Esa es la extensión del cuerpo, ¿no? La extensión que tiene el cuerpo, que no es igual en cada uno de nosotros y que eso es lo que nos muestra cuáles son las características del cuerpo. ¿Cuáles son sus modos? La figura y el movimiento y el reposo. De repente, en este caso, ustedes están sentados, están en reposo. Más tarde van a jugar fútbol, están en movimiento. La sustancia extensa es la que se mueve, es la que tiene diferente forma. Gordito, chatito, blanco, alto, es la figura. Y la sustancia divina es la idea de perfección. Es una idea innata puesta en nosotros por un ser perfecto, Dios. Entonces, esta idea de Dios es una idea innata. ¿Y quién nos la ha puesto? Dios. Entonces, Descartes, ¿qué podemos concluir? Que Descartes también creía en Dios. Él es racionalista. Le llamamos racionalista porque la razón es la fuente del conocimiento. Si yo les dijera a ustedes, chicos, hay 4 cajas. En la caja número 1 está dibujado el número 2. En la caja número 2 está dibujado el número 4. En la caja número 3 está en blanco. En la caja número 4 está dibujado el número 8. Y yo les preguntara, si destapo la caja, la tercera caja, ¿qué voy a encontrar? Y ustedes me dicen 6. De alguna manera están utilizando la razón como esa fuente, ¿no? Que va a permitir realmente hacer eso. Entonces, eso es importante. Siguiente, ¿no? La siguiente escuela después del racionalismo tiene que ver con el empirismo. El empirismo de John Locke ya es la corriente un poco divergente, ¿no? Mientras una de repente está más cercana, ¿no? A lo que tiene que ver con la razón, esta está más cercana a lo que es el conocer de los sentidos. John Locke es el fundador del empirismo moderno. John Locke rechaza la Descartes. Él no cree que hay ninguna idea innata. Él considera que la mente humana viene al mundo vacía, en blanco, no tienes nada, 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 nada. Lo que se llamaría una tabula rasa. Y a medida que vamos experimentando, es que vamos conocimiento. Igualito, ¿no? John Locke no duda de la existencia de las ideas, pero dice que las ideas no surgen de la razón, sino surgen de la experiencia que obtenemos de las cosas. Eh, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes nunca han visto lo que se llama una churirínfula. Si nunca han visto una churirínfula, y yo les digo, chicos, dibujen una churirínfula, no la pueden dibujar, porque no han tenido contacto con la churirínfula. Entonces, a partir que yo les diga, esta es una churirínfula, ustedes van a poder verla y van a poder saber si es que realmente existe esa idea y se van a llevar esa idea de churirínfula. De repente, ustedes en algún momento no conocían Machu Picchu, hasta que un día de repente le enseñaron la foto de Machu Picchu o pudieron ver Machu Picchu, a partir de ese momento tienen la idea de Machu Picchu. No la podrían tener si es que no hubieran tenido experiencia. Por eso para John Locke, lo que hace que conozcamos es la experiencia. Ahora, el conocimiento está compuesto por 2 clases de ideas, las ideas simples y las ideas compuestas. También, ahí también podemos utilizar la razón, ¿no? ¿Cuál es más, digamos, cuál es de una manera algún tipo de más complicada, más compleja? La compuesta, ¿no? La simple es menos compleja. Entonces, si hablamos de la simple, miren, ¿no? Es lo que nace en contacto directo entre los sentidos y el objeto. Lo que decíamos, ¿no? Una idea simple. Me presentan la churínfula, yo mediante mi vista me acerco a la churínfula, entonces
puedo extraer sus propiedades de ella y me las llevo. Esa es una idea simple, ¿no? En este momento, de repente, frente a mí, tengo un mueble negro. Me voy ya de acá donde estoy, y de repente me preguntan, oye, cuando en la clase que estabas en la mañana, ¿qué estaba? ¿Qué había en tu entorno? Ah, un mueble negro. ¿Cómo sabes? Es que yo lo vi y me lo he traído conmigo, en mi mente. Está conmigo en mi mente el mueble negro que he visto. Cuando ustedes de repente conocen a una persona y luego en una fiesta y luego no la dejan ver, la dejan de ver, ¿no? Se van a su casa y están pensando en esa persona. Oye, pero no la estás viendo, pero la recuerdo. Una idea simple, ya sé cómo es a partir de mi relación entre mis sentidos y el objeto. El entendimiento de la razón solamente interviene de manera pasiva, solamente se limita a recibirlas. ¿Cuáles son los ejemplos? Las ideas de cálido, las ideas de sólido, áspero, color, sabor y olor son ideas simples. Las ideas compuestas tienen que ver con el entendimiento o la razón y actúan de manera activa. ¿Qué hacen estas ideas? Lo que hacen es combinar las ideas simples. Cuando combino las ideas simples, ya empiezo yo a darme cuenta que existe algo mayor. Por ejemplo, cuando tengo la idea de árbol, de hombre o avión, ya estoy ahí de alguna manera dándome cuenta que ciertos elementos con ciertas propiedades configuran algo. ¿Ya? Y luego, la segunda parte del empirismo, o sea, un segundo filósofo empirista que tenemos que ver es David Hume. David Hume nos dice algo muy interesante, ¿no? Ya no son las clases de ideas, sino son principalmente que para Hume concuerda con Descartes al decir que no existe lo que sería el tema de lo que sería el tema de las ideas innatas. Ahora, para Hume, el conocimiento parte ¿de dónde? De las percepciones. Y ahí aparece una palabrita más. Ya teníamos razón, teníamos idea, teníamos certeza, teníamos experiencia, tenías todo eso. Ideas en concepciones distintas. Ya en Hume aparece una palabra clave que es percepción. ¿Para en qué consiste la percepción? Miren, ¿no? La percepción tiene dos clases, las impresiones y las ideas. Ahora ya apareció la palabra impresión. Respecto a las impresiones y las impresiones son primeras, las ideas son segundas. Las impresiones son intensas, las ideas son menos intensas. Las impresiones dan paso a la idea, las impresiones son producto de las impresiones. Aquí para el ejemplo voy a prender la cámara. En este momento ustedes están viendo a través de la ventanita que se ve lo que está en la cámara, están teniendo una impresión. ¿Por qué es primera? Porque están viéndola de primera mano. Pero en este momento apago la cámara y ustedes están teniendo una idea. Es decir, la impresión se ha convertido en idea. Bueno, es decir, hay clase, hay clase, hay clase. Ya, entonces la impresión es primera y las ideas son segundas. Ya vieron. ¿Por qué más intensa? Porque mientras me ven, me están viendo de repente, y mientras me ven, están viendo que de repente tengo el cabello negro, están viendo de repente algunas características de mi rostro, ¿no? La apago, se acuerdan un poquito de mí, pero si les preguntara de repente, tengo de repente lo que sería el tema de algún tipo de característica, diríamos que no es el caso, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las impresiones dan paso a las ideas, ¿por qué? Porque son las iniciales. Y las ideas se producen gracias a las impresiones. O sea, ustedes me vieron y a partir de ese momento que me vieron, se llevan una idea de mí. Y más adelante, de repente, algún día, nos encontramos en algún lugar, entonces ya se convierte en lo que sería una impresión, ¿no? Porque ya se llevaron cómo soy yo, cómo me imaginan, cómo no me imaginan, ¿no? Cómo me perciben, con lo que puedan haber recordado, con lo que puedan haber visto. De esa manera, a uno le preguntaré, ¿qué color de camiseta tenía?
Ellos no sabrán qué responderme, porque ya la impresión se hizo más débil. Ahora, les pregunto esto, dentro de 2 semanas, lo más seguro es que ya nadie se acuerde de nada. En el tiempo hace que la impresión se vaya opacando, ¿no? Se vaya opacando, ¿ya? Ahora, también Hume criticaba a estas dos ideas que recuerden ustedes, la idea de causa y idea de sustancia, tiene que ver mucho con lo que sería el tema de, con lo que sería el tema de Aristóteles. Ya tiene que ver mucho con lo que es con lo que es el tema de Aristóteles, por ejemplo, criticaba la idea de causa y criticaba la idea de sustancia. ¿Qué quiere decir eso? La idea de causa quiere decir de que para Hume nunca podríamos hablar de que algo va a ocurrir. O sea, yo no puedo decir que porque llueve va a salir un arco iris. O sea, no existe. ¿Por qué es posible que llueva y no haya arco iris? A veces decimos, ¿no? Ha habido un terremoto en Japón, va a haber un maremoto, una conexión. No, para Descartes no sería eso. Por ejemplo, ¿no? Igualito, ¿no? Vamos a poner en un caso más real, ¿no? Un examen. O sea, uno diría, no estudié para el examen. ¿Cuál sería la consecuencia? Que no apruebes. Pero apruebas. Entonces, no hay una conexión entre lo que estudias y el tema de tu resultado del estudio. No hay una conexión de nada, no hay causa, no hay efecto. El azar es lo que puede ocurrir. Yo de repente hago planes para mañana ir a la playa, porque estamos todavía en verano, hay sol y mañana no sale sol. Entonces no puedo tener esa idea de causa. Y respecto a la sustancia, tendríamos que decir, ¿no? Que la idea de sustancia también, ¿no? Que también es una propuesta que de Aristóteles nos habla de que las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que yo jamás puedo ver la sustancia del hombre, pues. O sea, ¿cómo voy a ver mi sustancia? Yo no puedo ver mi sustancia porque no tengo una vista que me permita ver sustancia. Entonces, eso permanente que hablaba Aristóteles, ¿se acuerdan? ¿No? El tema de repente de lo permanente no podría de alguna manera encajar porque estamos encontrándonos ante lo que sería el tema de la idea de sustancia a partir de los atributos que pueda tener, ¿no? Es decir, las propiedades que pueda tener. Entonces, la idea de sustancia también tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de poder trabajar eso. Y el último filósofo que vamos a ver el día de hoy es Kant. Kant nos presenta lo que sería otra postura que es la postura criticista. ¿En qué consiste la postura criticista? Él, por ejemplo, él lo que hace es bien sencillo, ¿no? Por eso decíamos de que la filosofía es bien crítica, ¿no? Y lo que hace simplemente es decir, existen empiristas, existen racionalistas. Yo las junto. ¿Cómo las junto? Es decir, que reconozco que hay elementos que se pueden conocer con los sentidos, pero también hay ideas innatas. Existen ambas. Tanto ideas innatas como lo que sería realmente considerar el tema de elementos que puedan ser considerados de ese tipo. Y ahí tenemos de repente lo que sería, primero, ¿no? El sujeto solo puede conocer el fenómeno, nunca puede conocer el noumeno. Esa sustancia que hablaba Aristóteles, esa alma que hablaba Platón, para Kant sí existe, pero no se puede conocer. Es como, por ejemplo, ¿no? O sea, el sol, ¿no? Ahí ponen el ejemplo del sol, ¿no? O sea, yo solamente puedo conocer el sol a partir de las evidencias que me muestra. De repente me muestra un tipo de color, un tamaño, una intensidad, ¿no? Pero no puedo conocer el sol a partir de lo que sería el tema de cómo es el sol en realidad. Por más que yo haya podido a partir de la ciencia, ¿no? Poder decir que el sol está incandescente, que el sol debe estar a tantos grados centígrados, yo no podría saber exactamente eso porque no tengo la experiencia de conocer las esencias. Para Kant no se pueden conocer las esencias. La esencia sería como el noumeno, ¿no? Lo que se puede conocer es el fenómeno. Lo que se puede conocer por la razón o por los sentidos. El sujeto para Kant tiene categorías mentales que le permiten conocer a priori. Es el conocer a priori, es cuando yo tengo ciertos elementos innatos, esas categorías mentales son innatas, que me permiten conocer sin la experiencia. Y ahí surge lo que sería el giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. O sea, quiere decir de que el mundo existe a partir de como yo lo veo. De repente ustedes han escuchado, pueden de repente investigar un poquito acerca de la luz y el color. Cuando yo tengo una camisa negra, ¿mi camisa realmente es negra o negro es lo que la luz rechaza? Y por eso se ve negra.
Entonces, ¿qué tendría qué tendría que ser en ese modo? Entonces, del mismo modo sería el giro copernicano, ¿no? O sea, si para mí la camisa es negra, pues. No, pero el fenómeno de la luz, ¿no? El fenómeno de la luz, ¿verdad? Es mentira que es negra. En realidad, todos los colores menos negro porque negro es lo que rechaza. Entonces, pero yo conozco así, ¿no? Yo lo conozco a partir de la forma como yo lo veo. Entonces, la camisa es negra. Es el giro copernicano, ¿no? Que es el mundo el que tiene que acostumbrarse a mí, a como yo lo entiendo, como yo lo conozco. Porque si yo quiero conocer el mundo de sus propiedades, no voy a poderlo, porque no puedo llegar a sus esencias. Existe el no humano, pero es imposible de conocer. Kant plantea lo que son los juicios. Él plantea tres tipos de juicios: los juicios analíticos, los juicios sintéticos y los juicios sintéticos a priori. ¿Cuáles son los juicios analíticos? Los juicios analíticos se producen cuando el predicado, Juan es alto, es la expresión está contenida en el sujeto. Es decir, cuando hay una especie de confirmación de la idea. Estos juicios analíticos son universales y necesarios. Ejemplo, los solteros no están casados. O sea, cuando yo digo soltero, automáticamente ya extraigo de ese grupo de personas a los casados. Si digo triángulo, extraigo figuras de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados. Solamente me fijo en las de 3 lados. Entonces, ahí se produce lo que es el juicio analítico, cuando yo el enunciado lo analizo en su interior. Para yo digo, estoy en la universidad, significa que no estoy en mi casa, significa que no estoy en la playa, significa que no estoy en el parque, estoy en la universidad. Es cuando yo extraigo de esta manera y son universales y necesarios. Los juicios sintéticos sí ya son cuando el predicado de la expresión no está contenido en el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya trae una información nueva. Son contingentes y particulares. Por ejemplo, si yo digo, los solteros son más felices, yo estoy atribuyéndole la propiedad de la felicidad a los solteros. Y luego viene lo que son los juicios sintéticos a priori. Y los juicios sintéticos a priori ya son los conocimientos científicos. Son universales y necesarios. Miren, son sintéticos, pero se parecen a los analíticos. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Es cuando ya de alguna manera, producto del conocimiento, logro establecer ciertas verdades que se pueden tener la característica de ser repetitivas. Estos juicios son los que hacen posible la ciencia. Hasta ahí sería, ¿habría alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Mientras voy compartiendo lo que son las claves de la clase. Por favor, tómele pantallazo porque voy a dejar de compartir para en este último minuto ver si hay alguna pregunta que pueda aparecer. Ya. ¿Habrá alguna inquietud que surja de repente por el chat? A ver si está todo claro. Profesor, ¿Sí? profesor, usted mencionó que Immanuel Kant, para él existen las ideas innatas. Sí, hay ciertas ideas innatas que tenemos, como por ejemplo, si yo veo 4 puntos en la pared, yo puedo juntar los puntos y puedo formar un cuadrado. Esas ideas para Kant existen tanto ideas innatas como ideas que se generan a partir de los sentidos. No, no sería universales porque, porque obviamente aquí tenemos el caso de que la característica es la siguiente, ¿no? O sea, aquí tenemos el tema de la característica sería la siguiente, ¿no? No te puede distinguir entre lo que me están mencionando, ¿no? Dice que los universales son los analíticos. Los sintéticos a priori también son universales y los sintéticos son contingentes. Universales es que se van a dar siempre. Siempre los solteros van a estar no casados, pero no siempre los solteros van a estar felices. De repente hay un soltero que está infeliz. Y los juicios sintéticos a priori, ¿por qué se convierten en características de los analíticos? Porque obviamente ya la ciencia puede de alguna manera predecir cosas que puedan ocurrir. Ahí está el tema de la predicción de los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo predecir de repente de que las casas que quedan de repente en el RIMA, que ahora había un reportaje en la mañana, se pueden caer, ¿no? Porque obviamente de repente están muy viejitas, ¿no? Entonces, esa forma de darme cuenta que un movimiento hace caer algo, lo puedo hacer, ¿no? Contingente quiere decir que cambia. Yo puedo tener 1,80 m, 1,70 m, eso es contingente. Y particular es que es de cada uno, ¿no? Es de cada uno. Ya no hay nada universal. Ya jóvenes, creo que ya está su profesor del siguiente curso. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.